Me pidió perdón por su infidelidad, y yo aún no le conté la mía. Me llamo Lupis. A veces pienso que mi nombre define lo que soy, un conjunto de contradicciones, de matices que pocos entienden, de cicatrices que llevo bien escondidas. Siempre me consideré a alguien sensible, de esas personas que sienten todo demasiado y que, para bien o para mal, lo dejan entrever en sus gestos, en sus silencios, en los ojos que a veces no saben mentir. Me gusta pensar que soy buena, aunque últimamente me cuesta creerlo. Soy de esas mujeres que miran mucho el cielo. Me pierdo contando las estrellas o buscando formas en las nubes. Amo los días de lluvia porque me dan permiso de encerrarme con un libro o con mi libreta, esa en la que escribo lo que no me atrevo a decir. Me apasiona el café amargo y la música triste. Me gustan los museos, los mercaditos de pulgas, las calles antiguas de la ciudad. Y aunque por fuera suelo parecer fuerte y decidida, la verdad es que por dentro soy un caos de emociones, un torbellino de dudas. A veces creo que mi mayor defecto es idealizar. Idealizo el amor, las amistades, las historias. Me aferro a lo que imagino, no siempre a lo que es. Y eso me ha llevado a cometer errores que hoy pesan más que nunca. Porque puedo mentirle al mundo, pero no a mí misma. Y lo cierto es que estoy atrapada en una culpa que no sé cómo soltar. Conocí a Paolo cuando menos lo esperaba, cuando más cerrada estaba al amor. Fue en un café de esos escondidos, de los que no aparecen en guías turísticas, pero que son un refugio para quienes necesitamos sentirnos invisibles por un rato. Yo estaba sentada junto a la ventana, garabateando sin sentido en mi libreta, cuando él se acercó para pedirme permiso de compartir la mesa. Estaba lleno el lugar y parecía incómodo con la idea de invadir mi espacio, pero le sonreí y asentí. Paolo era distinto. Tenía una mirada serena, de esas que te invitan a bajar la guardia. Su voz era grave, cálida, y sus manos se movían mientras hablaba como si necesitara dibujar lo que decía en el aire. Empezamos a charlar sin planearlo, sin forzarlo. Descubrimos que compartíamos el amor por el cine clásico, por los libros que no son bestsellers, por los viajes sin mapa. Me habló de sus sueños de abrir un taller de encuadernación, de su gusto por la fotografía análoga, de su miedo al fracaso. Yo le conté de mis tardes escribiendo, de mi manía de guardar boletos de conciertos, de mi necesidad de sentirme amada pero libre. De ese encuentro casual surgió algo más. Nos buscamos después. Primero fueron mensajes, luego llamadas, luego citas que se alargaban hasta que cerraban los lugares donde estábamos. No hubo prisa, no hubo presiones. Paolo fue paciente conmigo, entendió mis silencios, respetó mis tiempos. Y poco a poco, lo dejé entrar en mi vida, en mis espacios, en mi corazón. No era un hombre perfecto, pero era el que yo necesitaba. Con él sentí que podía ser yo sin filtros, sin miedos. Me abrazaba y todo lo malo desaparecía. Me miraba y sentía que todo estaba bien. Era mi cómplice, mi refugio, mi paz. Por eso, cuando me pidió que fuéramos más allá, que construyéramos algo juntos, no dudé. No hubo anillo ni discursos grandilocuentes, solo un acuerdo entre dos almas que se eligieron sin promesas vacías. Decidimos vivir juntos. Armamos un hogar a nuestra medida, libros por todas partes, paredes llenas de fotos nuestras, plantas que intentábamos no matar. Éramos felices. Oh, eso creí. Porque a veces la vida se encarga de demostrarnos que incluso lo que parece sólido puede tambalearse. Y eso fue lo que ocurrió. Vivir con Paolo al principio fue como ese sueño que uno escribe en un diario en la adolescencia. Café juntos en las mañanas, mensajes durante el día con frases tontas y dulces, noches de películas, de abrazos. De planes para el futuro. Nos prometimos no dejar que la rutina nos devorara, y al inicio lo logramos. Nos repartíamos las tareas, cocinábamos juntos, nos escapábamos los fines de semana a cualquier lugar, aunque fuera solo un parque de la ciudad. Y sí, había peleas, como en todas las parejas, pero siempre terminábamos riendo, haciendo las paces en el sofá o en la cama, olvidando por un rato lo que nos había enojado. Sin embargo, el tiempo comenzó a mostrar lo que no quisimos ver al principio. Los silencios se hicieron más largos. Las charlas se volvieron más sobre lo necesario y menos sobre lo que sentíamos. Paolo se volcó en su trabajo,
en ese taller que por fin logró abrir y que se convirtió en su pasión, su prioridad. Yo lo admiraba, claro que sí, pero también me sentía desplazada. Las noches que antes eran nuestras se llenaron de su cansancio, de sus preocupaciones, de su laptop que lo acompañaba hasta en la cama. Yo, por mi parte, intentaba entender. Me repetía que era una etapa, que el amor también era esto, aguantar, acompañar, ser paciente. Pero cada día me sentía un poco más sola. Comencé a buscar refugio en mis amigas, en mis proyectos personales, en mis caminatas sin rumbo. Quería gritar lo que sentía, pero no sabía cómo hacerlo. Y así, entre días que parecían fotocopias unos de otros, algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse. La llegada de Valentina fue como un golpe inesperado. No supe de ella hasta que fue demasiado evidente. Una noche Paolo llegó más tarde de lo habitual, con una excusa torpe, con los ojos esquivos. No quise pensar mal, pero algo en su forma de abrazarme esa noche me lo gritó todo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Hasta que una tarde, cuando regresó antes de lo previsto, lo vi parado frente a mí, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Me dijo que me había fallado, que había pasado algo con alguien del taller. Alguien que lo admiraba, que lo escuchaba, que lo hizo sentir visto cuando él mismo se sentía perdido. Valentina. Ese fue el nombre que mencionó. Lo hizo apenas un segundo, pero se quedó grabado como una herida. Me pidió perdón, me juró que había sido un error, que nada había significado tanto como yo. Lloró, y yo también. Porque dolía. Porque se rompía lo que tanto cuidamos. Pero sobre todo porque yo, en lo más hondo, sabía que no era la única con un secreto. Lo perdoné. O al menos eso intenté. Le dije que lo entendía, que todos somos humanos, que todos cometemos errores. Lo abracé con fuerza, no por él, sino porque sentía que si lo soltaba, el mundo se me venía abajo. Pero el verdadero motivo por el que lo perdoné no lo dije en voz alta, porque yo no era mejor. Porque lo mío estaba por explotar. Lo de Paolo con Valentina ocurrió cuando lo nuestro ya hacía agua por todos lados. Pero mi historia con Aarón comenzó mucho antes de esa confesión, antes incluso de que yo sospechara de Valentina. Aarón era alguien que apareció en un momento en que yo necesitaba sentirme viva. Lo conocí en un curso de escritura creativa al que me apunté para salir de la rutina. Alto, de barba descuidada, con esos ojos que parecían leer lo que no decías. Me cautivó desde el primer encuentro, no por lo físico, sino por cómo me escuchaba, por cómo me hacía sentir importante, deseada, interesante. Cada comentario suyo me hacía sonreír como hacía tiempo no lo hacía con Paolo. Al principio no pasó nada más allá de charlas largas después de clase, cafés que se alargaban hasta que cerraban el lugar. Pero poco a poco, la tensión se hizo insoportable. Un roce de manos, una mirada que se quedaba demasiado, una despedida que duraba segundos de más. Y un día, simplemente ocurrió. Nos dejamos llevar. Besos, caricias, noches robadas al mundo. Lo que con Paolo era rutina, con Aarón era vértigo. Me sentía culpable, claro que sí, pero también me sentía viva, deseada, amada de un modo que creí perdido. No lo planeé, no lo busqué. Pero tampoco lo detuve. Nos envolvimos en una historia secreta que se prolongó más de lo que debía. Y cada vez que volvía a casa y veía a Paolo, esa culpa me mordía el alma. Porque no solo lo había traicionado, sino que ahora, después de su confesión y su perdón, yo guardaba un silencio que pesaba toneladas. Vivíamos en una casa que ya no era hogar. Dormíamos en la misma cama, pero cada uno soñaba lejos del otro. Y yo tenía un nudo en la garganta cada vez que lo veía esforzarse por salvar lo nuestro, mientras yo era un iceberg de secretos. Porque él ya pidió perdón, y yo aún no tuve el valor de contar lo mío. Los días siguientes a la confesión de Paolo fueron como vivir en una casa de cristal. Todo parecía normal por fuera, pero yo sentía que cualquier movimiento podía romperlo todo. Me despertaba junto a él, lo veía intentar de 1000 maneras recuperar lo que habíamos perdido, y en lugar de sentirme mejor, me hundía más. Porque yo sabía que el verdadero peso lo llevaba dentro, yo era la que tenía el mayor secreto ahora. Yo era la que cada noche cerraba los ojos pensando en los besos de otro, en las palabras de otro,
en los brazos de otro. Aarón seguía ahí. No era como Valentina para Paolo, un error que pasó y quedó atrás. Aarón seguía buscándome, escribiéndome mensajes que yo borraba apenas los leía para que Paolo no sospechara. Pero no podía resistirme del todo. Lo veía a escondidas, en horas robadas, en lugares donde nadie nos reconociera. El curso había terminado hacía tiempo, pero nuestras reuniones clandestinas eran más intensas que nunca. Yo trataba de convencerme de que era el último encuentro, la última vez, la última caricia. Pero una y otra vez fallaba en mi intento de alejarme. Había algo en Aarón que me hacía olvidar todo lo que estaba en juego. Su forma de mirarme, de hablarme, de hacerme sentir única, como si lo que había entre nosotros fuera lo más real que me había pasado en años. Pero cuando regresaba a casa, cuando encontraba a Paolo esperándome con una cena preparada o con un detalle torpe pero lleno de amor, mi corazón se encogía. ¿Cómo podía seguir con esto? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sabiendo lo que hacía a sus espaldas? Me odiaba. Me odiaba a mí misma por no tener el valor de cortar con todo, de confesar, de enfrentar las consecuencias. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a perderlo, miedo a romper del todo lo que quedaba de nuestra historia, miedo a ser la villana de este cuento que ya de por sí se había torcido demasiado. Las noches se hicieron más largas. Me quedaba despierta, mirando el techo, con el corazón dividido. Y mientras tanto, la culpa crecía. Porque Paolo no dejaba de intentar. Porque cada día él se esforzaba por ser un mejor hombre, un mejor compañero. Y yo seguía traicionándolo. Con el paso de los meses, la relación con Paolo parecía recomponerse de a poco. Salíamos más, hablábamos más, compartíamos nuevamente momentos que creímos perdidos. La gente a nuestro alrededor comentaba que nos veíamos mejor, que parecía que lo habíamos superado. Y yo sonreía, fingía, me tragaba las palabras que morían en mi garganta. Pero dentro de mí todo era un caos. Porque cuanto más intentaba alejarme de Aarón, más lo necesitaba. Era como una adicción, como un refugio al que corría cada vez que la culpa me ahogaba. Me prometía a diario que terminaría con aquello, que cortaría de raíz, que volvería a ser la mujer que Paolo merecía. Pero fallaba una y otra vez. Aarón no ayudaba. Él no era un amante que se conformara con migajas de tiempo. Me buscaba, me llamaba, me escribía poemas, me dejaba notas en lugares insospechados. Me decía que me amaba, que lo nuestro no podía ser solo un juego. Y yo, entre lágrimas muchas veces, le pedía espacio, le decía que no podía, que debía ser fuerte. Pero volvía. Volvía porque en sus brazos no había culpa, no había pasado, no había promesas rotas. Solo ese presente que ardía y me arrastraba. Paolo no era tonto. Aunque no dijo nada, yo sabía que comenzaba a sospechar. Me miraba distinto, como si intentara descifrarme. Yo evitaba su mirada, inventaba excusas cuando llegaba tarde, me encerraba en el baño a llorar mientras él dormía. Mi vida se convirtió en una mentira tan bien armada que hasta yo misma a veces creía mi papel de mujer arrepentida y entregada a reconstruir su relación. Pero en el fondo, sabía que era cuestión de tiempo. El castillo de cartas que había construido temblaba ante el más mínimo soplo. Y el soplo estaba cada vez más cerca. Porque no se puede vivir eternamente entre dos mundos sin que todo acabe cayendo. No sé cómo empezó a cambiar, pero lo hizo. Paolo dejó de preguntarme cosas. Dejó de buscarme tanto, de dejarme notitas dulces en la almohada. Su forma de abrazarme era mecánica, como si lo hiciera por costumbre y no por deseo. Cuando me besaba, a veces ni cerraba los ojos. Al principio creí que era paranoia mía, pero no. Había un cambio. Algo dentro de él se había apagado. Y entonces lo entendí, sospechaba. Tal vez no tenía pruebas, pero su instinto estaba despierto. Y yo lo sentía en cada gesto, cada silencio. Mientras tanto, Aarón comenzó a impacientarse. Me reprochaba que no diera el siguiente paso, que no lo eligiera. Me preguntaba una y otra vez por qué seguía al lado de un hombre que ya me había fallado, por qué lo defendía, por qué seguía escondiendo lo nuestro. Yo no sabía qué responderle. Porque cada día que pasaba, yo me sentía más rota por dentro,
como si tuviera que elegir entre dos mitades incompletas. Porque aunque a veces fantaseaba con huir con Aarón, una parte de mí todavía amaba a Paolo. O tal vez amaba la idea de lo que habíamos sido antes de que todo se quebrara. Una noche me vi en el espejo y no me reconocí. Tenía los ojos tristes, la piel opaca, la boca apretada como si no supiera ya sonreír con sinceridad. Y en ese instante supe que no podía seguir así. Que me estaba destruyendo a mí misma y a dos personas que no merecían tanto daño. Así que lo decidí. Al día siguiente iba a confesarlo todo. Dormí poco, casi nada. Sentía el corazón latir como un tambor dentro del pecho. Por la mañana, mientras Paolo tomaba su café en silencio y miraba su celular, lo miré con una ternura que me dolió. Sabía que era la última vez que vería su rostro sin odio. Paolo, dije, con la voz apenas audible. Él levantó la vista, como si ya supiera. Tenemos que hablar. Y lo hice. Le conté todo. Desde el principio. Como había empezado a dudar, como me sentí sola incluso antes de saber lo de Valentina, como conocí a Aarón, cómo fue creciendo la relación entre nosotros hasta volverse algo que yo ya no podía manejar. No lloré mientras hablaba. Estaba demasiado vacía para eso. Solo dije la verdad, palabra por palabra, sin justificarme, sin adornos. Paolo no me interrumpió. Solo me miraba. Y cuando terminé, simplemente dejó la taza sobre la mesa, se levantó y se fue. No gritó. No lloró. No me insultó. Y eso fue lo más desgarrador de todo. Pasaron 3 días sin saber de él. Yo le escribí, le llamé, le rogué una y otra vez que volviera para que habláramos, aunque fuera para gritarme, para escupirme su rabia, para lo que fuera. Pero no respondía. Su silencio era más cruel que cualquier reproche. Aarón, por su parte, seguía apareciendo. Me ofrecía consuelo, me hablaba de un futuro juntos, me decía que al fin podríamos estar libres. Pero por primera vez, yo no quería escucharlo. Me sentía vacía, incapaz de pensar en él después, incapaz de ilusionarme. Todo lo que veía en él ahora era parte del caos que yo había creado. Una tarde, Paolo volvió. Entró sin anunciarse, sin tocar la puerta. Yo estaba sentada en el sillón, casi no me levanté. Nos miramos. Se le notaba cansado, los ojos enrojecidos. ¿Hay algo más que quieras decirme?, preguntó. Negué con la cabeza. ¿Fue solo una vez?, preguntó después. No, susurré. Fueron meses. Cerró los ojos con fuerza. Como si una parte de él se quebrara con esa respuesta. ¿Y ahora qué?, pregunté, aún sabiendo que no había salvación. Ahora, dijo él, respirando hondo, ahora cada uno sigue su vida. ¿Ya lo decidiste? Desde el día en que me lo contaste. Pero necesitaba que lo dijeras con la misma sinceridad con la que yo te pedí perdón aquel día. Para saber que al menos éramos iguales. No supe qué responder. Porque no lo éramos. Él me había engañado una vez, se arrepintió, volvió. Yo lo hice por meses, escondiéndome, jugando a ser otra persona. Paolo se fue con una pequeña maleta. Me dijo que ya había conseguido dónde quedarse. Me dejó las llaves. No me pidió que me fuera. Solo me dejó con el eco de lo que había sido nuestra historia. Y con la certeza de que a veces no hay vuelta atrás. Me senté en el mismo sillón. Miré el celular. Tenía un mensaje de Aarón. No lo abrí. No podía. Ya no quería más mentiras. Solo silencio. Porque, por primera vez, entendí lo que era perder algo de verdad. Han pasado algunas semanas desde que Paolo se fue. La casa se siente más grande, más vacía. Todo me recuerda a él, las tazas de café en el estante, el aroma de su loción en las toallas, su vieja bufanda colgada detrás de la puerta. Y yo sigo aquí, atrapada entre recuerdos y remordimientos, preguntándome en qué momento dejé de ser la mujer que juró cuidar de su amor. Los primeros días intenté llenar el vacío con cualquier cosa, llamadas sin respuesta a Paolo, mensajes que escribía y luego borraba, paseos sin rumbo por la ciudad.
A veces, Aarón me escribe, me llama. Pero no quiero verlo. No porque lo odie, sino porque no quiero seguir alimentando lo que me destruyó. Hoy me atreví a mirar una foto nuestra, Paolo y yo, abrazados frente al mar, sonriendo como si el mundo no pudiera tocarnos. Me dolió. Me dolió como nunca. Porque ahora sé que ya no hay vuelta atrás. Que él se fue y yo misma lo empujé hacia esa puerta. Y lo más triste es que él tuvo el valor de perdonarme cuando me falló. Y yo nunca fui capaz de confesarle mi traición a tiempo, de detener todo antes de que fuera tarde. Esta noche he decidido algo. No lo buscaré más. No le escribiré. No le insistiré. Sé que lo he perdido y debo aprender a vivir con ese vacío. Y tal vez, con el tiempo, también aprenda a perdonarme. Por ahora, solo me queda el silencio. Un silencio que pesa más que cualquier palabra.